El día 20 de diciembre se van a tener lugar unas elecciones generales que para todos los ciudadanos españoles son particularmente importantes. La cuestión es como cristianos, cómo debería de afectarnos algo así. ¿A quién podemos votar? ¿A quién debemos votar? Y cómo podemos tomar una decisión sabia. La Alianza Evangélica Española sacó en el año 2011 un documento muy importante titulado Vota sabiamente, donde no nos dice a quién votar, evidentemente, lo que nos da una serie de criterios que podemos utilizar para tomar una decisión bien planteada y bien formulada. No voy a haceros un resumen, sino simplemente me gustaría compartir con vosotros una serie de puntos que debemos de tener en cuenta acerca de la importancia y acerca de los criterios que deberíamos de tener en cuenta y que no siempre los cristianos los planteamos así. Lo primero y lo más importante es conocer los programas políticos. Por desgracia, el votante, y no solo el evangélico, sino cualquier votante, ni siquiera se ha leído los folletos propagandísticos que son resúmenes muy escuetos de lo que es un programa, que en algunos casos son programas bastante largos y difíciles de leer. Pero vale la pena tomarlos en serio y vale la pena leerlos para conocer más allá de decisiones superficiales, que es lo que cree. Lo digo, pues muchas veces a la hora de tomar decisiones decimos, pues a mí fulanito me da impresión de que es un hombre comprometido y nos fiamos simplemente por la cara que pone o por la pinta que tiene. Evidentemente ese no es un criterio válido para tomar decisiones, son opiniones superficiales y somos llamados como creyentes a ir más allá de las apariencias. Las apariencias detrás de un traje bonito o un gesto preocupado delante de la foto de un cartel electoral no son nada. Lo importante son las ideas, qué es lo que piensa esa persona, cuál es el programa que lleva. Yo estoy seguro que muchos creyentes, si conocieran los programas electorales de los partidos a los que votan, ni se les ocurriría meter el voto en la urna, porque les espantaría saber qué cosas piensan. Es más, incluso hay personas que forman parte de candidaturas, sí, esto ha ocurrido, que no se han leído el programa político de su partido. Durante estas elecciones hubo una señora que renunció a la candidatura de la que era parte porque después de aceptarla y hacer campaña se leyó el programa y se dio cuenta que no estaba de acuerdo. Esto le pasa también a muchos votantes. Además, como creyentes no debemos reducir nuestros intereses a 2 o 3 puntos. O sea, el clásico votante cristiano evangélico y el cristiano en general básicamente está muy preocupado por el asunto pro vida, por el asunto bioética, eutanasia, el tema del aborto que he mencionado antes y el tema del matrimonio homosexual. Pero no podemos reducir ni limitar nuestros intereses como cristianos a estos 3 puntos, y más en una sociedad plural, de lo cual quiero hablar luego. Yo creo que a la hora de interesarnos por los programas políticos de esta gente, de los señores que se presentan a las elecciones, deberíamos de incluir cosas como la justicia social, la separación de poderes, la justicia en sí, si la justicia tiene herramientas para llevar a cabo su acción, las libertades individuales, el control del Estado, cuáles son los límites del control del Estado, y la sanidad y la enseñanza. Y bueno, estos son solo algunos temas y no los estoy citando de forma excluyente. Tenemos que exigir un posicionamiento claro en temas polémicos de los cuales los políticos huyen en campaña. Muchos políticos les gusta en campaña decir generalidades y no mojarse. Pero nosotros debemos demandar que se posicionen, cosa que a los políticos no les gusta, evidentemente. Hay mucho candidato camaleón que en función del momento en el que esté de la campaña cambia el discurso o cambia en función de las personas a las que está hablando. Si está hablando a jubilados, les dice unas cosas, si está hablando a jóvenes, les dice otras cosas. Es un valor a la hora de tomar una decisión sobre un candidato político, debemos de pensar en la persona y pensar, ¿esa persona tiene las ideas claras o simplemente decía como Groucho Marx, ¿no? Estas son mis ideas, pero si no les gustan tengo otras? Porque ese tipo de persona no nos interesa como presidente del gobierno. Tenemos que tener cuidado con los criterios cambiantes en candidatos que han hecho propuestas irrealizables.
luego se han dado cuenta de que esas propuestas no eran posibles y han tenido otras. Debemos de tener en cuenta el valor del debate político. En sociedades libres y abiertas no hay un debate ni dos debates, hay muchos debates. En estos debates a los candidatos se les pregunta de todo, desde temas personales a convicciones, a todo. La mayoría de los debates en España, por desgracia, se centran en lo mal que lo ha hecho el otro y en lo que yo quiero hacer. Pero yo pienso en Estados Unidos, donde la gente le lanza preguntas al candidato y le pregunta de todo tipo de cosas. Queremos conocer a la persona. Tú piensa, ¿qué sabemos de Mariano Rajoy, de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, de Albert Rivera? ¿Qué sabemos sobre su trasfondo, sobre su historia? Porque importa conocerlo. No se trata de salsarroseo. No, nada de eso. Se trata de saber quién es la persona detrás de la imagen bonita en el cartel. Y esto hay que conocerlo. Y debemos demandarlo. En el debate debemos observar si se está haciendo un uso veraz de los datos o si se están utilizando los datos alegremente, porque eso nos va a indicar si el candidato le tiene aprecio a la verdad o si simplemente le gusta estirar o acortar la verdad en función de sus intereses. Es una persona que manipula el respeto y el ataque verbal, algo que debemos de tener en cuenta. Yo creo que es importante que el candidato sea una persona escrupulosamente respetuosa con su adversario político. Y cuando hablemos de populismo, debemos entender que una cosa es ser popular y otra cosa es ser populista. El populismo, como bien definió Rosa Díez, el populismo es ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos. Por desgracia, muchos de nuestros candidatos ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos. Quizá porque no les gusta decir cosas que la gente no quiere oír y cosas que no son populares. Pero yo prefiero un candidato que pierde tiempo matizando y diciendo cosas que quizás no sean agradables, pero que reflejan la complejidad del problema. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es el papel del Estado y las libertades individuales. Creo que como creyentes cristianos evangélicos debemos de tener claro que el Estado existe para garantizar la protección y las libertades individuales. El Estado no existe para reemplazar las decisiones del individuo, para cambiar su libertad por protección. El Estado no puede reemplazar nuestra conciencia individual e imponer decisiones a nuestra conciencia. La libertad individual y la libertad de conciencia es sagrada. El Estado no es una vía fácil para huir de una cultura del esfuerzo y del compromiso. El Estado no es una especie de genio de la lámpara que nos lo regala todo, porque detrás de los recursos del Estado están los impuestos y está el esfuerzo de cada persona y de cada familia. Como creyente creo que debemos de afirmar el valor de la libertad de conciencia y el valor intrínseco de la libertad. No es una salida fácil ni debemos permitir que nuestra libertad sea sacrificada en favor de un Estado protector. Esto alguno lo puede leer como quiera y pueden poner palabras en mi boca que no he dicho, pero lo que he dicho es lo que he dicho. Esto debe ser así y a veces lo más fácil no es lo mejor. Debemos de tener en cuenta, y esto quizás sea una autocrítica para nosotros como creyentes, que vivimos en una sociedad plural, no una sociedad uniforme. Muchos candidatos políticos y muchas propuestas políticas lo que nos ofrecen es la uniformidad. La uniformidad no es la solución a nuestras diferencias. Hace 30 o 40 años en España todos éramos iguales. Éramos blancos, éramos católicos y punto. Hoy en día en España somos de muchos colores y de muchos credos y de diferentes cosmovisiones. El respeto es coincidir que somos diferentes y que tenemos derecho a creer lo que queramos, bueno, siempre y cuando respetemos, o sea, nuestras convicciones sean respetuosas con diferentes cosmovisiones. Como cristianos deseamos influenciar en nuestro país, deseamos que nuestros valores
se vean reflejados en las leyes y en las instituciones. Pero, muy importante, esto solo es posible en la medida en la que los individuos son transformados por el nuevo nacimiento, no en la medida en la que hacemos uso de nuestra fuerza política y de nuestro número para imponer leyes a los demás. Eso no funciona así. El cambio en nuestro país viene por medio de una transformación espiritual que debe ser individual, no debe de ser impuesta. Y una cuestión que debemos de tener también en cuenta: ¿voto útil o votar en conciencia? Muchas veces hemos sido votantes en plan, bueno, voy a votar a aquel partido que tenga posibilidades de ganar las elecciones. Cuando vivíamos en un sistema bipartidista, quizá la decisión era más fácil. Voy a votar a estos porque me parece que reflejan mejor mis convicciones. Aquellos creyentes con más preocupación social votaban a la opción aparentemente progresista, y aquellos creyentes con más carga sobre valores familiares, pro vida, votaban a la opción aparentemente más conservadora. Luego hemos visto que ni una opción ni otra son respetuosos con los valores que promulgan siempre. Ahora mismo el escenario político que tenemos es un voto muy fragmentado en 4 grandes formaciones políticas, que alguna quizá destaca un poco más sobre otra, pero el voto ha salido del bipartidismo a 4 opciones políticas. Por lo tanto, el voto útil creo que ha dejado de tener importancia y que ahora mismo pesa mucho más el voto en conciencia. Ayer salió en el diario El País un artículo muy bueno de un candidato de UPyD. UPyD es un partido que se está jugando la representación en el Parlamento, aunque sea un solo escaño, pero hablaba del valor del voto útil, del voto en conciencia. Yo creo que, esta es mi opinión personal, el creyente debe de votar en conciencia, aun a sabiendas de que su opción política quizás no tenga representación en la Cámara. Creo que es importante. Creo que la abstención no es una opción para el creyente, porque como creyentes somos llamados a ser sal y luz, a influenciar. Como creyentes somos llamados a ser activos, no a ser pasivos. Y es importante tu voto. Tu voto debe de ser meditado, debe ser reflexionado, debe de proceder de un trabajo de investigación, de conocer las propuestas políticas, debe ser un trabajo también de oración, pero sobre todo debe de ser una acción que está destinada a influenciar y a beneficiar a nuestra sociedad, a nuestro país, España. Debemos votar, no debemos abstenernos. Y debemos votar aunque sea una formación política minoritaria. Yo voy a votar a una opción política que se está jugando la representación en el Parlamento, pero voto en base a mi conciencia, voto pensando en excelencia política, en una opción que tenga las manos limpias y que tenga ideas que yo puedo compartir, si bien no totalmente, pero en una buena parte. La abstención no es la forma de ser sal y luz. El voto, un voto guiado, un voto meditado, sí. Te animo a orar por el futuro de nuestro país, pero también a tomar como una responsabilidad sagrada el voto individual, que es una de las pocas ocasiones en las que los ciudadanos tenemos la ocasión de tomar el timón que va a marcar el rumbo de nuestro país. Que Dios te guíe, que Dios te bendiga y que Dios te ayude a ser sal y luz como Jesús nos manda en el Evangelio.